pues consultar. Bueno, la clase de hoy es básicamente pues en vinculación a lo que vimos la clase anterior sobre las condiciones y las características de la niñez y adolescencia no acompañada. Pero pues el día de hoy el contenido es un poco más denso, dado que pues va enmarcado en lo que es todo el componente jurídico a nivel nacional, internacional y regional. Entonces, el día de hoy pues vamos a tratar de interactuar bastante. Como ustedes se dieron cuenta la sesión anterior, yo suelo preguntar al azar, pues esperando, ¿verdad? Que todos estén enfocados y enfocadas en la sesión del día de hoy. De igual manera, vamos a realizar actividades que puedan ustedes poner en práctica con algunos casos o puedan analizar lo que vamos a trabajar el día de hoy. Em, entonces, si tienen alguna duda, pues de igual manera pueden ustedes ir levantando la mano, colocándola en el chat o pues abrir su micrófono si tienen alguna duda. Em, El marco jurídico internacional es un componente bastante importante, dado que si nosotros estamos en contacto con esta población en alguna de nuestras áreas, debemos de conocer los estándares mínimos, debemos de conocer aquellas herramientas que han dado pauta a que se tenga todo este componente desarrollado, y es por ello que el día de hoy pues sí les solicito que estén atentos, que estén atentas para poder aprender ahí sí que la mayor parte del conocimiento que se ha desarrollado en la sesión de hoy. Para que ustedes tengan una breve idea, vamos a desarrollar básicamente el contenido de esta clase en tres momentos importantes. El preámbulo, donde nosotros vamos a retomar algunas características, vamos a tener algunos principios que dan pauta a la creación de todo el marco jurídico. En un segundo momento, vamos a hablar sobre el marco jurídico per se, internacional, regional, y pues yo agregué un apartado de lo nacional, no enfocándome tanto, por ejemplo, en el Código de Migración, puesto que la siguiente sesión va a ser única y exclusivamente para tratar este tema. Y en un momento 3, los estándares de protección, aquellas consideraciones que nosotros debemos de tomar en cuenta cuando demos un tipo de atención a un niño o un adolescente en el campo pues de intervención que tengamos, ¿verdad? Vamos a iniciar con este ejercicio. Entonces, voy a necesitar que ustedes en una hoja que ustedes tengan a la mano, anoten cuáles son los derechos que ustedes evidencian que son violentados en estos dos videos que vamos a presentar. Son videos muy cortos, pero que si nosotros logramos analizar la problemática que se está viviendo, son bastante impactantes, ¿verdad? Y sobre todo, pues, que es la población con la que nosotros vamos a tratar. Entonces, déjenme abrir los videos para que podamos iniciar. Tienen que anotar, recuerden, los derechos que ustedes consideran que están siendo violentados para que posteriormente, ya habiendo abordado todo el marco jurídico, nosotros podamos saber cuáles son los instrumentos legales que pueden evitar que sean violentados estos derechos, ¿verdad? Entonces, denme un segundo. Voy a compartir acá. Muy bien. Me indican si pueden ver y escuchar bien. Voy a reproducir un pedacito para que ustedes me digan. ¿Logran escuchar el sonido del video? Licenciado, se logra ver y escuchar bien. Sí, ok. Bueno, entonces vamos a Sí, iniciar lo con este video. escuchamos. De acuerdo. Entonces iniciamos. Presten atención a todos los detalles que se den en los videos a continuación. Are you a little nervous this morning? See? Do you understand what these proceedings here in court are all about? Do you know what a lawyer is? No? Do you have a lawyer? No?
Muy bien. Brevemente vamos con el segundo. Pues en Estados Unidos se... Ok. Pueden ver la pantalla, ¿verdad? Sí, ok. Continuemos. Tu testimonio es desgarrador. Vengo aguantando hambre del camino. Ya. ¿Cuántos días no comiste, Anderson? Toditos los días que vengo caminando y aguantando hambre. No hay Anderson. ¿Y quién dejaste allá en Honduras? A nadie. ¿Vienes con tu mami, con tu papi? No, mi mami murió Ya. ¿Hace cuánto murió? hace 3 meses. Ya. El papá de Anderson jamás le dijo que dejarían Honduras para venir a Estados Unidos. Los recuerdos por mi esposa. Perdí mi esposa, mi hija, de 6 meses de naciendo, pues. Una madre que acababa de pasar a su bebé cayó de espaldas al agua. De milagro no se golpeó con las piedras. Decenas de mujeres cargan niños pequeños en brazos. El niño de Carla de 10 meses llegó enfermo. Que durante venía en el camino de mi enfermado. ¿Qué le pasó? Me le ha pegado baque y calentura. Aún así, el gobierno de Estados Unidos podrá expulsarlos al renovar el título 42 en la frontera tras reportar un alza en contagios de COVID. Abner suelta en llanto al enterarse que lo pueden deportar con su niña Carla y suplica una oportunidad luego de tantos sacrificios. Porque lo estoy logrando, estoy llorando. ¿No te lloró mucho en el camino? Demasiado, pero Dios sabe por qué lo hace uno. A lo lejos captamos a un grupo de inmigrantes en una lancha donde los coyotes le exigían a gritos el pago. Este grupo son de 100 inmigrantes, la mitad ya pasó de este lado del Río Grande. Cada uno de ellos permaneció entre 15 a 20 días en casas de seguridad en México y para poder cruzar tuvieron que pagar entre $3,000 a $4,000. Aguanté hambre, no bebí agua, nada, no dormí, nada. Ningún niño debe sufrir esta situación y no hacen mal a nadie, nos dijeron los familiares de Anderson en Carolina del Norte, quienes están temerosos que los deporten a México. Desde esta madrugada que los detuvo la patrulla fronteriza, no saben nada de ellos. En Roma, Texas, Edgar Muñoz, Noticias Telemundo. Muy bien, entonces brevemente vamos a tener 3 intervenciones acerca de lo que acabamos de evidenciar con estos videos. Principalmente identificar cuáles son los derechos violentados. ¿Algún voluntario o voluntaria? O pues yo directamente pues menciono quién puede intervenir. José Martínez, muy bien, adelante. Buenas tardes. No sé si me escucha bien, disculpe, licenciado. Sí, le escucho bien. Ok, sí, fíjese, licenciado, que bueno, lo que yo considero es que para iniciar es el estado en donde las personas tuvieron que emigrar, quienes empiezan con la violación de todos sus estatutos y de todo lo que les asiste, por ejemplo, a la salud, a la familia, educación, una mejor vida. Para comenzar, empieza en su país, ¿verdad? Posteriormente, cuando quieren salir y migrar hacia otro, continúa, ¿verdad? A la salud, a la familia, educación, a una mejor vida. Eso es lo que yo le podría explicar hoy, licenciado. Hay una doble abuso o violación, ¿verdad? A sus derechos. Excelente. Muchas gracias por su aporte. A ver, vamos con la compañera Maidali García. Estoy anotando todas las manos levantadas en algún momento pues de la sesión, si no es ahora, vamos a darles el paso, así como lo hicimos la sesión anterior. Vamos con Maidali García. Buenas noches, gracias. Yo creo que está uno de los derechos vulnerados ahí, de acuerdo al primer video, es a la derecho a la representación legal o tutor legal de los niños y el derecho a la alimentación en el segundo video, ¿verdad? Porque el niño no había comido. Gracias. De acuerdo, muchas gracias, licenciada. Vamos a darle el espacio a el licenciado Alberto Santis. Gracias, buenas tardes, buenas noches. En el primer video, pues, como ya lo mencionó la colega, se puede ver que hay una violación al acceso a la justicia de los niños que están ahí, desde el punto de vista que todos los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho de ser
escuchados y orientados en su propio idioma sobre el proceso de protección en el que están atravesando o cuando son presentados ante un órgano jurisdiccional, ya sea en un país expulsor, un país de tránsito o en un país de destino. Y en el segundo video, pues podemos ver también varias vulneraciones que dentro del ciclo de la migración se dan tanto en el tránsito como en el destino, como es el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, a la integridad, incluso el derecho a la vida o a la opción a un desarrollo integral de los niños y niñas migrantes. Licenciado, le dejamos de escuchar. Disculpen. Les comentaba que en el segundo video pues se pueden ver varias vulneraciones en la etapa del tránsito, ¿verdad? Como puede ser el derecho a la integridad personal, a la seguridad, a la alimentación, al desarrollo integral, a la estabilidad familiar de los niños y niñas. En este caso, el niño del ejemplo que iba acompañado con uno de sus papás, pero también se da en caso de niñez y adolescencia no acompañada. Muchas gracias por sus aportes, licenciado. Definitivamente vamos muy bien encaminados a lo que quería que identificáramos en este video. Por el tiempo voy a darle la palabra a la compañera Guadalupe Redel y los demás compañeros que levantaron su mano yo los tengo anotados para poder preguntarles más adelante, así que no se preocupen. Licenciada Guadalupe Redel, ¿está por ahí? Sí, buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Pues desde lo que pude apreciar en los dos videos, ¿verdad? Estructuralmente, ¿verdad? De fondo, vemos vulneración a la protección integral a la familia. El Estado garantiza la protección social, económica y jurídica de la familia, de acuerdo a lo que emana la Constitución. Y al darse paso, ¿verdad? A una migración, pues hay causales de fondo como la pobreza, falta de empleo, falta de oportunidades, que orientan a la familia a migrar, ¿verdad? Estructuralmente pues veo eso. Ya al momento del tránsito de los niños, ¿verdad? Vemos en el segundo video en el primer video, perdón, el derecho a la representación legal del niño, a emitir su opinión con su propio idioma, ¿verdad? Vemos que el idioma se convierte en un factor determinante y condicionante para el niño a no poder expresarse libremente, ¿verdad? De acuerdo a su desarrollo, madurez, edad, desarrollo y madurez, ¿verdad? En el segundo video vemos pues la falta de alimentos, el derecho a la alimentación, a la protección integral, a la salud y consecuentemente pues al interés superior, ¿verdad? Que tienen los niños como tal, como garantías imprescindibles para su bienestar, ¿verdad? Únicamente. Excelente, licenciada, muchas gracias. Menciono varios elementos de los que vamos a abordar el día de hoy. Vamos a iniciar con la presentación como tal y a los demás compañeros y compañeras que no les di la palabra en el transcurso de la clase, yo les voy a ir dando la palabra para que podamos participar todas y todos. Bien. Habiendo transcurrido esta actividad, pues vamos con un breve marco introductorio, ¿verdad? Tenemos que retomar y esto pues vamos a tratar de remarcarlo en cada una de las sesiones, considerando que nosotros debemos de tener muy bien conceptualizado quiénes son los niños, niñas y adolescentes migrantes. Recuerden que el trabajo para poder aprobar este módulo es un glosario que ustedes van a tener que realizar, entonces es muy importante que vayamos prestándole atención a todos estos conceptos. Muy bien, acá pues muy bien se define, ¿verdad? ¿Cuál es la conceptualización de la niñez y adolescencia migrante? Ustedes pueden ver allí, ¿verdad? Que es toda persona menor de 18 años que se encuentra fuera del estado del cual es nacional con la intención o necesidad de residir allí o en otro estado al cual se dirige o encontrándose en el país del que es nacional o residente y que podría migrar en un futuro cercano. Acá quiero que prestemos mucha atención, dado que la conceptualización sobre migración establece una dicotomía. ¿A qué me refiero con esto? Que una persona, un niño en este caso, va a ser migrante no solo cuando esté en el tránsito como tal de la migración, sino cuando se tenga una predisposición, incluso en el territorio nacional, a realizar este viaje. Principalmente se da con las personas adultas, dado que pues ellos razonan, concretan y planean cómo es que se puede dar como esta movilización de un lugar a otro. Sin embargo, una persona puede ser considerada ya como migrante desde antes de que salga de su territorio, ¿verdad? Esa es una cuestión muy importante que debemos de tener bastante a la mano.
Ahora bien, aquí dice la presente convención. Ustedes dirán, ¿cuál es esta convención? La convención sobre, digamos, los derechos que tienen los trabajadores migrantes y sus familias es uno de los principales. Voy a silenciar acá a un compañero para que podamos continuar. Gracias. Esta es una de las convenciones que plantea cuáles van a ser los derechos de todas las personas migrantes pues alrededor del mundo. Y es algo muy interesante que dentro de la misma convención, dentro del mismo título de la convención, asignen la connotación trabajador migratorio, ¿verdad? O sea, acá nos podemos dar cuenta de cómo es que se va dando la concepción del marco jurídico. Es decir, se atañe a que una persona que es migrante o que está en tránsito migratorio va a ir acompañado pues de esta otra palabra que tiene una connotación bastante grande, trabajadores migratorios. Dentro de esta clasificación, nosotros podemos encontrar que una persona trabajadora migrante o migratoria es definida como aquella persona que está en el tránsito, desde que sale de su país hasta que llega a algún otro. Dentro del transcurso de la clase de hoy, nosotros vamos a identificar cuál es el marco jurídico internacional, el regional y el nacional de una forma ordenada para que nosotros podamos comprender a cabalidad cuál es el objetivo de cada uno. Sin embargo, quise traer a colación. Buenas tardes, perdón, no sé si es mi internet, pero no lo escucho. Compañeros, ¿me pueden indicar si Se me escucha escuchan? entrecortado. Fíjese, licenciado, que se le escucha entrecortado, hoy sí se le escuchaba entrecortado. Deme un segundo, voy a corroborar la señal por acá. Ok, licenciado. Licenciado. Disculpe la interrupción, licenciado. Eso le iba a decir, lo que puede hacer es, mientras está con la presentación, puede apagar su cámara para que no le esté utilizando tanto internet. Muy bien, Lick, gracias por la recomendación. ¿Me comentan si ahora me escuchan mejor? Está migrando la señal. Ahora sí se escucha mejor. Sí, se le escucha. Sí, se le escucha mejor. De acuerdo. Es broma. De acuerdo. Entonces vamos a continuar de esta manera. Bien, les mencionaba que yo decidí incluir este fragmento de la Convención sobre los Derechos de Trabajadores Migratorios y sus familiares, dado que nos da un referente claro de cómo es que se puede concebir un niño y un adolescente migrante. Y ustedes pueden ver claramente en la definición que una persona migrante es concebida desde que está planeando o preparando su viaje a algún otro destino durante, en el tránsito y después. Es decir, un niño migrante va a ir con la misma clasificación conceptual que va a ser definido cuando está en la preparación del viaje. Probablemente no sea de una manera muy razonable porque se ha dado casos en las caravanas, por ejemplo, que vienen niños y vienen adolescentes sin una razón como tal del por qué están emprendiendo estos viajes, pero pues también se dejan influenciar por las dinámicas de grupo y comunitarias que se tienen en los países que son de origen. Muy bien. Ahora vamos con principios básicos sobre la protección de la niñez y la adolescencia a nivel internacional. Cabe destacar que estos principios están incluidos en distintos instrumentos, sin embargo, estos nos dan un panorama general de cuáles son las garantías básicas e imprescindibles que tienen que tener los niños y los adolescentes migrantes. Al final de la sesión vamos a realizar un pequeño quiz, entonces sí, presten bastante atención para que puedan responder bastante pues acertadamente, ¿verdad? Acá podemos encontrar 4 principios que son pues los centrales o de los cuales se desprenden todos los demás. No quiero decir que los demás principios no sean importantes, sin embargo, con base a la experiencia que ustedes tienen en sus campos de intervención, se podrán dar cuenta que estos son los ejes transversales de los cuales se desprenden todos los demás derechos que ya mencionaron ustedes con sus intervenciones de los primeros videos que pudimos analizar. Encontramos el interés superior del niño y la niña, que pues básicamente pues esto también implica la protección de los adolescentes, porque pues estamos hablando de un sector que va constituido, ¿verdad? La niñez y la adolescencia. Entonces, pues acá nosotros vamos a primar ante todas las cosas que la atención que sea brindada vaya respetada por el estado en el que
en el que está pues llegando. Esto idealmente también tendría que ser en el estado de donde están saliendo este tipo de poblaciones. Sin embargo, pues aquí podemos nosotros encontrar ya ciertos dilemas, porque pues si estuviera protegido el interior superior del niño, niña y adolescente, no se estaría pues causando este fenómeno migratorio como tal. Además, este principio pues también nos indica que nosotros debemos de prever la protección de este grupo vulnerable por medio de las instituciones que atienden a las poblaciones cuando son, por ejemplo, recibidas. Sin embargo, nos damos cuenta que con algunos países, pues a través de la atención que dan ciertas instituciones, se vulneran aún más los derechos de la niñez y la adolescencia. Entonces es muy importante que nosotros identifiquemos qué tan objetiva es la práctica de estos principios que nosotros tenemos acá. Muy bien, ahora algo que quiero mencionar también dentro de este principio es que la privación de la libertad de un niño o un adolescente no podrá ser concebida dentro de un proceso migratorio, es decir, no puede equivaler la irregularidad migratoria a una privación de libertad, porque eso estaría contraviniendo con todos los instrumentos que vamos a ver a lo largo de esta sesión. Y es que por eso nosotros definimos como uno de los principios más relevantes y más importantes de este marco jurídico internacional. Muy bien, continuamos ahora con el segundo principio, que es el principio de igualdad y no discriminación. Vamos a ver, estará por acá la compañera María André Vega. Cindy López, la licenciada Cindy López quiere intervenir. Vamos a darle el uso de la palabra. ¿Cuál es su interpretación o pues algún aspecto principal que usted nos quisiera comentar acerca del principio de igualdad y no discriminación? Buenas noches, gusto de saludarlos. Bueno, a la interpretación que yo le doy al principio de la igualdad y no discriminación, referente a los CNNA, es de que, por ejemplo, bueno, este es un principio de la Convención de los Derechos del Niño, ¿verdad? Este es un principio fundamental, muy vulnerado especialmente por Estados Unidos. Y esto debido a que, pues, Estados Unidos no ha entrado o no ha ratificado esta convención. Entonces, pues, estos 4 principios también forman parte de los principios fundamentales de la Convención de los Derechos del Niño. Entonces, los más vulnerados siempre han sido los CNNA en este país, ¿verdad? Debido a esta falta de ratificación de la convención, es bastante común ver procesos como en el video, ¿verdad? En donde se basan en procesos de discriminación por el hecho de no ser del país o ser migrantes irregulares. El interés superior del niño no se ve en ningún momento, ¿verdad? Más bien se ve el interés superior de las organizaciones o instituciones, pero no el interés de la protección de este NNA. El derecho a expresar su opinión y a ser escuchado tampoco se ve reflejado, ¿verdad? Por lo mismo de que, pues, el país de Estados Unidos, a pesar de la, digamos, de los adelantos o de ser uno de los países civil, ¿cómo se llama? Desarrollados, ¿verdad? O desarrollados, perdón. Pues no ha entrado dentro de esta convención y esto se refleja en una problemática para toda la población que intenta llegar a este país o llegar a este país, ¿verdad? Muchas gracias. Muy bien, licenciada, muchas gracias por su aporte. Vean, acá algo que también es importante que nosotros como profesionales dentro de este ámbito de intervención que debemos de realizar no solo es el marco jurídico como tal, sino justamente es la aplicación que se dé en los distintos contextos y sobre todo pues en los principales países donde se da, digamos, la partida, el tránsito y la llegada, ¿verdad?
En muchas ocasiones, los países aceptan distintos instrumentos jurídicos, sin embargo, en la práctica, pues se ven determinadas situaciones que pueden indicar lo contrario, ¿verdad? Para poder darles el uso de la palabra, por ejemplo, el usuario Samsung SM podría colocar su nombre previo a, mientras le voy a dar el uso de la palabra al compañero Alexander Vega. Muchas gracias, maestro Juan Luis. Tal vez ahí para referirme un poco, no necesariamente a veces con ratificar un instrumento legal se violentan derechos. Obviamente, pues hay muchas cuestiones que son evidentes, pero hay países que están ratificando instrumentos legales y violentan los derechos. Entonces, creo que desde la perspectiva de países que pues, son en tránsito, también ahí creo que es de valorar y evaluar la aplicabilidad de los acuerdos, ¿verdad? Ahí pues probablemente solo veamos cuando ya están en frontera con Estados Unidos. Sin embargo, hay muchos connacionales centroamericanos que lamentablemente pues en el tránsito por nuestro propio país, Guatemala, incluso en México, se les violentan sus derechos también. Entonces creo que hay que valorar todo, ¿verdad? Como tú dices, no solamente el país de destino, sino también los que están en tránsito, y aún los que están en tránsito ratifican acuerdos, violentan los derechos también de las personas que están migrando. Entonces, desde esa perspectiva, creo que hace falta fortalecer el conocimiento de leyes, pero más que eso, los procesos de protección deben ser importantes, que las personas que están garantes o deben garantizar los derechos de todas las personas, no importando que sean los habitantes del país, creo que ahí es donde tenemos que cuidar, ¿verdad? En ese sentido, y tratar de, obviamente, no deshumanizarnos y velar porque se cumplan efectivamente los principios que están planteados en los acuerdos y obviamente las convenciones a nivel internacional. Esa sería mi opinión. Muchas gracias, licenciado. Sí, definitivamente, si nosotros identificamos cómo es la teoría y la práctica, vamos a encontrar un vacío existencial desde la concepción de estos instrumentos hasta cómo es de que se validan en la práctica. Nos damos cuenta, por ejemplo, con el tercer principio. Ahora le voy a dar la palabra a la compañera Natalia. Sin embargo, quiero introducir ese tercer principio. Nos damos cuenta que no es únicamente de tener los principios en la práctica o decir, bueno, este principio sí lo reconozco, sino cumplirlos y llevarlos acompañado de múltiples procedimientos que lo cumplan de una manera objetiva. ¿A qué me refiero con esto? Este principio dice, el derecho a expresar su opinión y a ser escuchado. Yo, como autoridad migratoria, puedo decir, bueno, sí, reconozco este principio, pero ¿cómo voy a hacer yo efectivo a que un niño o un adolescente se exprese? Vimos el primer video, por ejemplo. El niño probablemente, podríamos decir, sí se está expresando porque está teniendo el espacio. Sin embargo, al no tener algún intérprete que le acompañe o algún representante legal, vemos que ahí se encuentra ya una falla en cuanto a la aplicación de este principio, ¿verdad? Entonces, a ver, la compañera Natalia Lisset, ¿qué nos quiere compartir respecto a esos principios que estamos hablando? Hola, buenas noches. Bueno, comentarles ahorita sobre el principio de igualdad y no discriminación. Mi opinión iba enfocado a eso, al ver el video y ver a los niños que se les está preguntando si entienden lo que se les está diciendo. Número uno, es cierto, tienen un intérprete por medio de los audífonos, ¿verdad? Pero vemos las edades, entonces vemos cómo se vulneran los derechos de ellos al no poder tener un acompañante y precisamente alguien que sea de confianza. Si se harían las cosas como en realidad son, como un debido proceso, podría estar acompañándolo aparte del abogado, perdón, podría estar un psicólogo en el que sabemos que a esa edad los niños tienen como unos sentimientos encontrados por el simple hecho de que no están con sus papás o sus familiares cercanos, y se sienten atacados, ¿verdad? No es lo mismo que se esté interrogando a una persona adulta, a un niño, y que vea en este caso el juez, alguien completamente desconocido. También se veía en las noticias donde los niños los mantenían en las jaulas, que eran las celdas, ¿verdad? Entonces, donde se discrimina por completo, o sea, es una vulneración de derechos por completo, porque no son condiciones, de hecho, para nadie, ¿verdad? Y para unos niños que no están con sus familiares, aún más.
y con lo del derecho de expresar su opinión y a ser escuchado con ese principio, me adelanto y es lo mismo, ¿verdad? O sea, literalmente nunca les preguntan a ellos cómo se sienten o a dónde se sentirían cómodos, porque sabemos que muchos de esos niños, los padres responsables los han mandado a traer por medio de coyotes. Es cierto, no es la mejor manera, es bastante peligroso, pero nunca se les pregunta si se sienten como resguardados ahí. Obviamente la respuesta de ellos en los albergues como tal van a decir que no, porque no se ve de una manera cómoda. Nosotros lo podemos ver desde las noticias y no nos enseñan, no nos muestran todo. Adentro se sabe que no se vive bien. Y esa es mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada. Voy a anotar a la licenciada Kelly Brenes para alguna otra intervención que tengamos para poder ir avanzando. Vean, el marco jurídico es un universo totalmente independiente a cómo es que se viera la práctica. ¿Y a qué me refiero con esto? Son tantos los instrumentos que vamos a encontrar a nivel internacional, regional y nacional, pero que al momento pues de llevarlos, como reitero, a la práctica, se quedan en el tintero, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros vayamos identificando cómo es que se da esta dicotomía. El derecho número 4 es la vida, el derecho a la vida, y nosotros podemos analizar acá que no únicamente nacer equivale a tener derecho a la vida, sino a tener todas estas garantías que, como bien ya dijeron las compañeras, no se cumplen desde el momento en que están teniendo que salir del contexto en el que viven para poder tratar de alcanzar una mejor calidad de vida. Muy bien, ahora vamos con el marco jurídico per se, y es que acá quiero mencionar 3 de los instrumentos que son torales para poder hablar de un marco jurídico internacional en materia de migración. Acá no voy a detenerme a leer cada uno, pero sí quiero que ustedes les presten atención, porque al momento de la elaboración de su glosario, ustedes en estos instrumentos podrían encontrar ciertos conceptos que son importantes para poder tener en cuenta como un profesional que interviene en la protección de la niñez y adolescencia en movilidad migratoria. Tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es como un precedente para poder tener posteriormente una consecución de instrumentos en distintas materias. Por ejemplo, en materias de este carácter, como lo es la migración, en materia, por ejemplo, de medio ambiente y demás áreas que se han visto cubiertas por marcos jurídicos. Sin embargo, acá no es importante analizar qué tanta cantidad tenemos de instrumentos, sino qué tanto se llegan a cumplir. Tenemos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y también el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ambos nos dan un referente sobre las garantías que tienen que tener cada uno de los seres humanos, y con especial énfasis en un grupo tan vulnerable como lo es la niñez y la adolescencia. De igual manera, pues la presentación yo se las voy a mandar por si ustedes no les da tiempo pues de leer toda la presentación, pero como les reitero, pues es bastante el contenido que tenemos que abordar el día de hoy. Muy bien, acá vamos con las declaraciones. Las declaraciones pues son un eje bastante importante del marco jurídico que nosotros tenemos en materia de protección a la niñez y adolescencia dentro del contexto migratorio. Acá yo quise seleccionar aquellas declaraciones que están muy vinculadas a lo que nosotros estamos analizando, dado que se necesita entender y saber cuáles son aquellos aspectos muy específicos que uno desconoce. Probablemente uno conoce sobre la Convención de los Derechos del Niño, como mencionaba una colega, pero no sabe que existe estos instrumentos que son muy específicos. Por ejemplo, el primero, que tiene pues un nombre bastante amplio. Este específicamente va encaminado a proteger a las personas que no son procedentes del país en el que nosotros nos encontramos. Esta declaración nos brinda un marco bastante amplio de los derechos que deben de tener todas las personas
por el simple hecho de ser personas y encontrarse en un contexto distinto al de ellos. Esta fue creada en 1985 y digamos que tuvo bastante relevancia en el tema que nosotros estamos tratando, dado que pues una persona migrante, como ya lo vimos en la definición, es aquella que sale de su espacio y va a algún otro. Y es por esto que esta declaración es muy importante para que nosotros la tomemos en cuenta. En un segundo momento tenemos la Declaración de los Derechos de las Personas Pertenecientes a Minorías Nacionales o Étnicas, y ahí también me faltó el aspecto religioso, y definitivamente nosotros debemos de tenerla en consideración, debido a que en la movilidad humana nosotros vamos a tener a niños y adolescentes de múltiples países. Sin duda alguna aquí en Guatemala tenemos más de determinados países que de otros, pero es muy probable que vayamos a encontrarnos con niños y adolescentes de otros países donde tienen una concepción étnica, una concepción cultural, incluso religiosa distinta a la nuestra, y que es muy importante que nosotros sepamos también que estas especificidades tienen un respaldo legal internacional y es una declaración de los derechos, y como bien lo mencionan allí, es una de derechos de personas en minorías nacionales o étnicas. Eso quiere decir que no importa que sea un niño entre 100, nosotros como profesionales debemos de saber que estas poblaciones, aunque sean minoritarias, tienen derechos y, como les reitero, tienen un respaldo jurídico internacional. Esta fue proclamada o creada en 1992, digamos que ya un poco más para nuestros tiempos, aunque pues si hacemos cálculos ya son más de 20 años. Sin embargo, pues este tipo de declaraciones que han sido creadas paulatinamente, en teoría tendrían que responder a todos los fenómenos que se van creando. Sin embargo, ustedes se van a poder dar cuenta de que la mayoría del marco jurídico fue creada entre las décadas de 70s, 80s y 90s. Entonces, es un aspecto también muy importante que debemos de considerar, dado que existen razones del por qué quizás el marco jurídico se quedó estancado o ha sido creado posterior, pero no ha sido tan conocido o tan aplicable. Vamos con la número 3. Esta declaración sobre la protección de todas las formas de tortura y otros tratos crueles, decidí incluirla porque estamos conscientes de que en el tránsito migratorio este tipo de formas de tortura o digamos de tratos crueles es muy común, y es muy común por múltiples causas, como lo vimos en la sesión anterior, por los motivos estructurales o contextuales de los países donde es tránsito y destino. Existen fenómenos, por ejemplo, como crimen organizado, que nos hemos dado cuenta a través de noticias recientes de cómo es que grupos de personas migrantes sufren tratos beligerantes, sufren tratos crueles, y que sin duda alguna esto afecta a toda la población en general, y pues con especial énfasis al sector que nosotros estamos, digamos, abordando. También existe un respaldo para esto. Esta fue creada en 1975. Y pues nos vamos a la declaración número 4, la declaración sobre la eliminación de toda forma de violencia contra la mujer. Vean, el niño, niña y adolescente sin duda alguna, pues es un mismo sentir el que se tiene. Sin embargo, el contexto latinoamericano, centroamericano que nosotros tenemos, estamos conscientes que en muchas ocasiones, digamos, el foco de vulneración de derechos va hacia las niñas adolescentes por el mismo contexto, digamos, misógino y machista que se ha creado. No quiero aminorar las prácticas crueles hacia los niños, sin embargo, debemos de estar muy conscientes del contexto en el que nosotros estamos hoy en día. Entonces, por eso decidí incluir esta declaración como parte del marco jurídico internacional de la protección a la niñez y adolescencia migrante. Y de igual forma, pues tenemos la declaración número 5, que es de toda la eliminación de la discriminación contra la mujer. No es únicamente las formas de violencia, sino también la discriminación como tal. Es un problema bastante complejo que hemos venido pues abordando en términos de educación superior, por ejemplo, aunque ni aún así, ¿verdad? Porque nos damos cuenta que en ocasiones en estos espacios es donde más se discrimina a la mujer, por ejemplo, en cuanto a participación y demás, pero es importante que nosotros tomemos en consideración que la atención que nosotros brindemos a la niñez y adolescencia debe de ser de una manera equitativa,
y como lo mencionaba al principio número 2, de una forma igual y sin discriminación. Esto es en cuanto a las declaraciones. Ven, acá hay demasiadas convenciones que yo decidí traer a colación. Ya estamos casi que a mitad de la clase, entonces voy a mencionarla muy someramente, pero es importante de que al menos estas convenciones nosotros las conozcamos, que nosotros sepamos qué contienen o al menos que sepamos cuál es el objetivo principal para que al momento de nosotros estar expuestos a un contexto de movilidad de niñez y adolescencia sepamos qué garantías son las que respaldan a estos grupos. En este caso de convenciones y convenios, a la que ustedes pueden identificar en negrita o resaltada, es la Convención sobre los Derechos del Niño, porque acá justamente como mencionaba la compañera al inicio de la clase, vamos a encontrar todo este marco que respalda a la niñez y a la adolescencia en materia de sus garantías. Y es por ello que pues se tiene que incluir, dada la importancia y la relevancia de todo lo que incluye este instrumento. Podemos encontrar, por ejemplo, otras convenciones relativas a la Haya sobre la protección del niño y la adopción internacional. Y es que es muy interesante que nosotros vayamos analizando todos estos elementos, porque sabemos claramente que la migración es un problema central. Pero de este problema central nosotros encontramos múltiples problemas que van aunados a todo este componente social, ¿verdad? Entonces podemos encontrar acá que ya aparecen elementos como la adopción internacional. ¿Por qué? Porque pues ya viene a la par de la migración o de la trata de personas, también viene la sustracción internacional de niños. Y es que miren, uno podría decir, bueno, pero este tema probablemente no se vincula, sin embargo, sí tiene una vinculación bastante estrecha, dado que pues la migración, como lo mencionaba, es un problema global que va desencadenando todo este tipo de problemas sociales, como lo es la trata de personas, por ejemplo, que implica en la sustracción de niños, ¿verdad? Para poder transportarlos a otros contextos, que es lo que nos brinda, pues, estas convenciones, por ejemplo, la relativa a la protección del niño y adopción internacional, y la relativa a los aspectos civiles sobre la sustracción internacional de niños. Ahora bien, tenemos acá a la par de la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Internacional para la Protección de los Derechos Humanos de los Trabajadores Migrantes y sus Familias, que fue una de las principales convenciones que mencioné al inicio de la clase, dado que acá nosotros encontramos todo este marco de protección que deben de tener las personas migrantes desde que salen del país hasta que llegan al destino. Y pues durante todo el tránsito, ¿verdad? Este nos da como un panorama más general. Sin embargo, quiero que analicemos todos estos instrumentos de una forma concatenada, porque cada uno tiene una razón de ser y cada uno va fundamentando una problemática que se encuentra en el contexto. Acá, pues abajo también vemos ciertos convenios, por ejemplo, el relativo a la responsabilidad paterna y protección de los niños. Esto en el sentido que en muchas ocasiones envían, por ejemplo, familiares estando en otros países a traer a niños o adolescentes y no dimensionan el peligro que puede implicar este tránsito a un tercer país, a un segundo país. También acá mencionamos el Estatuto de los Refugiados, creado en 1951, que más adelante pues vamos a ir abordando este tema. Hay una sesión especializada en el que nosotros vamos a detenernos a esto. Sin embargo, es importante que la tengamos en el radar, pero que no la confundamos, ¿verdad? Una población totalmente diferente, la población migrante a la población refugiada, pero que es de suma importancia que la tengamos en el radar para nuestro estudio. Asimismo, acá tenemos la Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Nos hemos dado cuenta que históricamente han ocurrido distintos ataques xenofóbicos, ataques incluso genocidas por la temática racial. Entonces es importante que nosotros como entes desarrolladores de todo este componente de protección a la niñez y adolescencia migrante, tengamos claridad en que no debe de existir y no debemos de permitir la discriminación
por el factor racial en los niños y adolescentes que nosotros atendamos. Y de igual manera, pues está también la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes. Si ustedes se dan cuenta, este es un pequeño fragmento de todo el marco jurídico que nosotros tenemos. Sin embargo, son instrumentos que tienen una razón de ser, tienen bastantes factores de suma importancia para nosotros y que sin duda alguna es importante que conozcamos. Por ejemplo, el de sustracción internacional. Hoy en día es uno de los temas que más está vigentes en el estudio del tema de la migración, porque pues la trata de personas se ha ido incrementando con mayor potencia. Y por ejemplo, durante la universidad hicimos una investigación sobre el tráfico de órganos y una de las poblaciones más afectadas era la niñez y la adolescencia en movilidad, porque justamente están desprotegidos. Muchos de ellos, como se pudieron dar cuenta, viajan solos y solas, y eso hace un blanco fácil para las estructuras de crimen organizado. Otros instrumentos internacionales, a grosso modo, tenemos el protocolo facultativo relativo a la venta de niños, prostitución infantil y utilización de niños en pornografía. Si ustedes se dan cuenta, vamos de una forma deductiva de lo general a lo particular, porque acá ya encontramos temáticas muy puntuales que se dan dentro del mismo ciclo migratorio. Por ejemplo, si se da la trata de personas, por ejemplo, valga la redundancia, ya podemos encontrar estos problemas como la prostitución infantil y utilización de niños en pornografía, porque evidentemente el comercio de niños y adolescentes va muy enraizado a poder satisfacer estos sectores económicos que son clandestinos, pero que al final de cuentas pues retribuyen a todas estas estructuras delictivas. También tenemos el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños. Este protocolo, pues en su título ya incluye cuáles son los sectores más afectados de esta temática, siendo las mujeres y los niños, las mujeres y los niños. Y de igual manera tenemos el Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma es un instrumento pues bastante importante que debemos de tener también en el radar, porque este estatuto brinda, digamos, el marco para la creación de un tribunal internacional, de una corte internacional que pueda venir y juzgar crímenes por la violación de derechos a un nivel masivo o a gran escala. Es decir, pues el atentar contra los derechos de un grupo generalizado como lo son los niños y los adolescentes. Este tipo de crímenes puede ser evaluado o juzgado a través de una corte internacional, ¿verdad? Como lo establece el Estatuto de Roma. Entonces, estos instrumentos también son importantes que debemos de tener muy en cuenta. Muy bien. Vean, yo tengo un espacio de receso un poco más adelante, pero pues dado que ya abordamos la mayoría, vamos a dar un espacio de 5 minutos exactos, de 7:10 a 7:15, para que ustedes puedan tomar un poco de agua, puedan despejarse, estirarse, y a las 7:15 retomamos en punto. No se desconecten, únicamente pueden tomar este tiempo. ¿Sí, licenciado José? Sí, fíjese, el licenciado que le iba a consultar de que si fuera ya tan amable de poderme explicar otra vez qué fue la tarea que nos dejó en la primera clase, en la cual yo no estuve. No se preocupe. Discúlpele porque no lo quiero dejar de último, por favor. No tenga pena. Con todo gusto, cuando regresemos del receso, yo le explico. Entonces tenemos, ya se fue 1 minuto, a las 7:15 regresamos, por favor. Perfecto, licenciado. Muchas gracias. Quería retomar qué elementos ustedes tienen en cuanto a algunas definiciones, en cuanto
algunos componentes que se van a abordar en este módulo. Entonces, no afecta directamente en el rendimiento de las tareas como tal. Únicamente, pues, ya ustedes ahí quemaron ya un comodín que tienen respecto al porcentaje de la asistencia, ¿verdad? Entonces, no se preocupen, no deben de entregarme o deben de realizar la evaluación diagnóstica, puesto que ya estamos en una sesión 2, pero a partir de esta sesión, yo al final de la clase les voy a ir dando algunas indicaciones para que ustedes inicien con la elaboración del glosario científico que tienen que entregar al final del módulo. Este lo van a realizar en grupos y pues ese es el aporte que ustedes tienen que dejar como producto de este módulo de aprendizaje. Entonces, respondiendo a sus preguntas, no hay tareas que deban hasta el momento, sino de aquí en adelante, pues traten de ir enfocados y enfocadas a la entrega y elaboración del glosario como tal. ¿De acuerdo, licenciados? Enterado, licenciado. Ok. Me queda muy claro. Muchísimas Ok. gracias. No se preocupe. Ahora continuamos. Si alguna... Perdone. ¿Sí? Disculpe la interrupción, perdone. Solo con una consultita, no logré escuchar, tal vez me podría usted rectificar. ¿Los grupos cómo se van a conformar? Perdone. No se preocupe, licenciada, los va a realizar el colega Alfonso, él va a realizar los grupos a manera que vayan incluyendo a todas las personas que cumplan con los requisitos de inscripción, más que todo pues para cerciorarnos de que pues si inicia un grupo de 10 no finalicen 2, ¿verdad? Entonces él es el que les va a comunicar a ustedes cómo se van a conformar los grupos y lo que se quiere es de que se puedan integrar profesionales de distintas instituciones y de distintas áreas, ¿verdad? Ok, fíjese, licenciado, perdone, yo tenía que enviar el día de hoy el instrumento que nos trasladaron, yo por cuestiones laborales todavía ando en ruta, ¿verdad? Entonces estoy en ese proceso, no sé si el día de mañana todavía podría enviar dicha ficha, ¿verdad? Sí, mire, todo este tipo de consultas las puede atender perfectamente el licenciado Alfonso. Él es quien está brindando este tipo de seguimiento. Le voy a dar el espacio de la palabra para que él pueda esclarecer un poco más. Sin embargo, vamos a tratar de que todo este tipo de consultas que tenemos las hagamos ya sea directamente con él o al final de la clase para que no nos robe tiempo del que tenemos. ¿Sí, licenciado? Precisamente eso les iba a comentar. Cualquier duda de forma de la inscripción del proceso, la pueden consultar conmigo. La carta de compromiso, les voy a extender un poco el tiempo, al menos hasta el viernes de esta semana, para que todos los que estén interesados en continuar con el diplomado, pues me envíen esa carta, ¿verdad? Que es un aval para nosotros de que ustedes sí están interesados. La conformación de grupos la voy a hacer de forma casi automática, intentando que en todos los grupos hayan personas de las diferentes instituciones, pero los grupos no los puedo realizar a menos de que ya me hayan confirmado su participación. Por eso no he podido realizar los grupos, porque hasta el día de hoy solo llevaba 50 personas que me han confirmado la participación de los 140 que hay ahorita, y para ahorita, para la tarde, mientras estamos aquí en el curso, ya tengo confirmadas 90. Entonces, necesito esa confirmación para que luego no lleguemos al final del curso y en un grupo que era de 10 me vayan a quedar 2 personas trabajando, ¿verdad? Entonces sí me interesa ese compromiso que tengamos todos con el diplomado y con los demás compañeros. Únicamente, gracias. De acuerdo, licenciado, muchas gracias. Entonces, como ya escucharon, todas las dudas relativas a la inscripción y a la metodología del diplomado, atenderlas directamente con el licenciado para que nosotros podamos enfocarnos en el desarrollo temático del día. Muy bien, entonces continuamos. Habíamos hablado ya de un preámbulo jurídico internacional, sin embargo, pues ahora tenemos que aterrizar en nuestro contexto. ¿Es aplicable el marco jurídico internacional? Sí. Sin embargo, es interesante que nosotros identifiquemos también cuáles son las dinámicas que regionalmente en materia jurídica se han creado. Voy a anotarle a la licenciada Daisy Vázquez para alguna intervención más adelante para que podamos continuar y avanzar un poco más.
Dentro del marco jurídico regional, nosotros encontramos 3 instrumentos principales que yo quise incluir, que probablemente no sean con una vinculación tan directa a lo que es la migración, pero que sí son transversalmente correctas que nosotros lleguemos a identificar. Principalmente tenemos la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es lo relativo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero en un plano regional. Es decir, aquí podemos encontrar múltiples elementos sobre los derechos que se deben de respetar, pero uno de los que más llamó mi atención es acerca de que este prohíbe la imposición de la pena de muerte a personas menores de 18 años, por ejemplo, que es un aspecto bastante interesante que debemos de tener en el radar, que puede ir vinculada a la movilidad de niños y adolescentes. Encontramos también la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, como bien ya lo he mencionado. La prevención de la tortura o de las penas que sean crueles va muy encaminada a poder tener un marco que respalde las prácticas que sean muy denigrantes o que sean de una procedencia de tortura y cruel para nuestro grupo objetivo, como lo es la niñez y la adolescencia. También tenemos la Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores, pues este va aunado a que dentro de la dinámica de la migración, pues tenemos justamente otros problemas como ya lo he mencionado, pero esta va aplicada al contexto regional. Esta tiene que responder a los intereses de la población que atendemos y vean, una cuestión muy importante dentro del marco jurídico es que todavía aparecen términos que pues hoy en día ya no utilizamos. Por ejemplo, en este título ustedes pueden darse cuenta que una de las convenciones todavía incluye el término menores, cuando claramente pues hemos identificado que hoy en día ya se utilizan términos más imparciales y más inclusivos como NNA, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros vayamos haciendo esa equiparación de cómo un marco jurídico que conceptualmente no esté, digamos, correcto o adaptado a las circunstancias, deba de regir las prácticas que hoy en día nosotros vamos teniendo en el plano internacional, regional y nacional. El receso, pero ya lo tuvimos, entonces vamos a pasar a un marco jurídico nacional. Acá no voy a profundizar tanto, puesto que son un tanto, digamos, generales o de uso propio que nosotros debemos de tener, especialmente pues en la Constitución Política de la República de Guatemala, donde encontramos múltiples garantías que tendrían que en un plano muy ideal cumplirse para poder, digamos, contravenir a lo que es la migración como tal, dado que pues aquí encontramos desde el derecho a la vida, derecho a la familia y múltiples otros aspectos que deberían de responder a las necesidades de la población guatemalteca. Encontramos también la Ley de Protección Integral para la Niñez y Adolescencia, este instrumento para muchas y muchos de los profesionales que están hoy en día acá. Es un instrumento, es nuestra herramienta maestra que utilizamos día a día, ¿verdad? Porque debemos de remitirnos a esta ley para poder respaldar todos aquellos vejámenes en cuanto a garantías que tienen niños, niñas y adolescentes. Entonces es importante que también tengamos en consideración este marco, no únicamente para las personas que están en tránsito, niños y adolescentes que estén en tránsito, sino también para los niños y adolescentes guatemaltecos que estén planeando pues salir del país, retomando la definición, que pues esto ya los hace estar dentro del grupo vulnerable de movilidad humana dentro del contexto de migración. También tenemos el código de migración, que pues este no lo voy a tocar a profundidad, dado que pues ya la próxima sesión va a ser exclusiva del tema como tal, ¿verdad? Como un componente principal del módulo. Y también tenemos la ley del sistema de alerta al BACENET, que yo decidí vincularlo
porque si bien hemos analizado las distintas normativas para la prevención de sustracción internacional, del comercio para explotación sexual y otros aspectos, también es importante conocer, digamos, qué protocolos pueden respaldar la desaparición de algún niño, niña o adolescente. Lo hemos visto, por ejemplo, con comunidad judía. Recuerdo perfectamente el año pasado se perdieron 3 o 4 niños y niñas pertenecientes a esta comunidad que no son guatemaltecos, pero que sí están dentro del contexto, ¿verdad? Entonces es importante que tengamos también muy presente cómo es que la aplicación nacional puede pues beneficiar con algunas garantías a la niñez y adolescente que pueda que esté de tránsito o que ya de alguna manera pues ya esté, digamos, acentuada en nuestro contexto como tal. Me parece que alguien está usando el pizarrón. Estamos viendo ahí ya un graffiti en las diapositivas, pero vamos a continuar. Dentro de los estándares de protección, acá yo reuní, digamos, elementos que son muy prácticos a través de posturas de estas dos organizaciones que vemos, pero que remiten de una manera muy sintética qué elementos como un estándar de protección se debe de tener con la niñez y la adolescencia migrante. En un primer momento, lo que nosotros debemos de detenernos a realizar es una determinación de la niñez y adolescencia migrante. ¿A qué me refiero con esto? Identificar si en efecto los niños y los adolescentes que estamos atendiendo pertenecen al grupo de movilidad humana dentro del contexto de migración. En muchas ocasiones hay, digamos, niñez y adolescencia migrante que no está respaldada por algún documento de identificación, lo cual pudiera hacer parecer que no son, por ejemplo, guatemaltecos o que están en algún contexto fronterizo y que nos lleve a pensar que no son de este país. Sin embargo, también se dan casos, ¿verdad? Que aquí en el contexto guatemalteco hay mucha niñez y mucha adolescencia que no está registrada o está reconocida. Entonces, acá debemos de determinar, digamos, la situación de la niñez y adolescencia migrante sin una cuestión muy invasiva y respetando su integridad, es decir, conociendo cuál es su situación que le acompaña en ese momento y que en efecto pertenezca a algún grupo pues o de flujo mixto o pues de algún movimiento pues independiente migrante como tal. Esto nos arroja a poder realizar el segundo paso. Y este segundo paso es de los más importantes y es acerca de la construcción circunstancial del caso. Sin duda alguna, cuando sean los movimientos masivos como las caravanas, por ejemplo, es imposible que nosotros nos detengamos a analizar y atender caso por caso. Sin embargo, debemos de tener las generalidades de cómo podemos construir las circunstancias del movimiento o del niño, o sea, del niño en caso podamos hacer una atención individual o del movimiento en caso sea como masivo, como ya lo mencioné. En esta construcción circunstancial del caso debemos de incluir elementos, por ejemplo, si viene acompañado, acompañada, si viene solo, si va con algún grupo de desconocidos y demás, dado que esto nos puede dar elementos de alerta sobre la posible vulneración de derechos que tengan los niños y niñas y adolescentes. Acá debemos de tomar en cuenta elementos como el género, la discapacidad, el idioma y otros. Nosotros como operarios, por decirlo de alguna manera, de todo este marco jurídico internacional, regional y nacional, debemos de velar en todo momento porque las garantías en la medida de lo posible y con base a nuestras condiciones y posibilidades sean respetados. Entonces, esto iría en un segundo momento, digamos, un respaldo del caso como tal, con base a su situación, a su circunstancia, que de igual manera podría servir más adelante, por ejemplo, si se deriva alguna institución de control migratorio o de control legal como tal. Esto también nos permite tener un tercer momento que es acerca de la derivación y atención integral, que esto básicamente es cuando se remite a alguna otra institución del Estado que está recibiendo a este tipo de población
que puede, digamos, atender de una forma más específica. Digamos, si llega a nuestros espacios profesionales, nosotros podemos darle una contención meramente inmediata. Sin embargo, si por ejemplo la niña o la adolescente ha sido víctima de trata o de explotación sexual, podríamos nosotros ya derivar en algún momento a alguna institución específica de esta temática para que la ruta de atención sea especializada. Es por eso que estos 3 pasos deben ir de la mano, vinculados y objetivamente bien construidos, para que nosotros podamos brindar una atención integral, objetiva y sobre todo pues que no revictimice a los niños y adolescentes que están en movilidad humana. Entonces, esta pues, es una propuesta construida a partir de, sin embargo, tiene elementos básicos, ¿verdad? Sobre cómo podemos atender a este tipo de grupos vulnerables. Importante. Acá nosotros debemos de detenernos a reconocer estos elementos y por qué son importantes, debido a que además de todo el marco jurídico como tal, de los principios y de todos los elementos que tenemos, digamos, aspectos que yo menciono acá son reconocidos internacionalmente. Probablemente no todos los países hayan ratificado de alguna manera todos estos instrumentos, pero en la mayoría, o al menos en nuestro contexto regional, es aplicable y es importante que nosotros los conozcamos. Por ejemplo, que ningún niño, niña o adolescente migrante puede ser detenido por cuestiones migratorias irregulares. Es decir, el Estado de Guatemala como tal no puede privar de la libertad a alguien perteneciente a este grupo únicamente por estar en tránsito hacia algún otro país. En un segundo momento encontramos que no se puede hacer la devolución aún cuando se tengan todos los documentos necesarios. Es decir, nosotros debemos de pero debemos de tomar en consideración que tanto niños y adolescentes tienen el derecho a un debido proceso y no podemos, digamos, retornarlos solo por el hecho de que no tengan un documento de identificación, porque pues se da bastante que no cargan consigo, por ejemplo, una partida de nacimiento o un acta de nacimiento, pero este no es criterio para que nosotros hagamos la devolución, dado que este es uno de los principios más importantes también, ¿verdad? Que va encaminado a la protección de la niñez y adolescencia migrante, que es la no devolución. Y un tercer aspecto es el acompañamiento por medio de las distintas instituciones. Nosotros como país, nosotros pues como Guatemala, ustedes bien sabrán, servimos como punto de partida, tránsito y destino en algunos casos. Entonces nosotros como instituciones que estamos anuentes a trabajar con este grupo, debemos de primar el acompañamiento, un acompañamiento integral, que en muchas ocasiones claramente se ve obstaculizado por múltiples causas. Sin embargo, debemos de tener en cuenta todos estos elementos para poder brindar una atención integral. Sí, Alexander. Gracias, Oli. Solo para hacer mención de la importancia que es el derecho a la identidad y la vinculación que tienen las autoridades consulares en los países para poder brindar restituir ese derecho, o brindar ese derecho, digamos, para sus connacionales. Entonces creo que eso es muy importante porque el proceso de devolución no puede darse si no está todo el expediente o toda la documentación requerida para que se haga de una forma regular y una forma segura, sobre todo para evitar revictimización y sobre todo vulneración de otros derechos que probablemente no hayan sido vulnerados en ese proceso. Solamente. Muchas gracias por el aporte. En efecto, digamos, en el tratamiento de este tipo de casos vinculados a materia migratoria, son múltiples los actores que entran e intervienen en cuanto a la determinación pues, de una situación más conveniente para los niños y los adolescentes. Sin embargo, más a detalle ustedes en el módulo 2 ya van a poder ver e identificar cómo es que esto es aplicable. Y pues dado que este es un marco introductorio general sobre el aspecto jurídico, lo podemos ver de una forma general, sin embargo es importante tomarlo en consideración. Para ir finalizando este aspecto tenemos garantías procedimentales. Además de todo lo que ya hemos visto,
quise incluir este aspecto de garantías procedimentales, atendiendo a que los niños y los adolescentes también tienen que ser respetados como entes de derechos humanos, de garantías. Y esto va en cuanto a los procedimientos que tienen que pasar, pero que en muchas ocasiones no se les respeta. Un derecho de notificación. ¿A qué se refiere el derecho de notificación? Lo cual es un tanto contradictorio, pero que de igual manera se considera importante, es de que todo niño, niña o adolescente debe de estar notificado sobre la resolución o sobre el tratamiento de su caso migratorio como tal. Pero nos preguntamos, por ejemplo, una niña de 4 años, ¿qué raciocinio, qué interpretación va a tener si le llegan y le notifican de que va a ser, por ejemplo, juzgada como en el video 1 que vimos? Es una cuestión muy compleja que probablemente es un poco más aplicable a los adolescentes como tal. Sin embargo, aún así encontramos que existe un vacío de aplicación que no se le encuentra pues un sentido. Pero pues es parte del marco jurídico que debemos de tomar en cuenta. Derecho de defensa. El derecho de defensa va encaminado a que pues tiene que ser acompañado por una autoridad jurídica, digamos, o una defensa dentro del país donde está siendo determinada su situación migratoria. También encontramos el derecho a ser escuchado, pues de que se exprese libremente. En muchas ocasiones esto es afectado porque pues intérpretes o traductores probablemente no lleven un mensaje tan directo como el que podría implicar que niños y adolescentes se expresen. Sin embargo, pues como bien lo mencionaban en alguna de las intervenciones, no podemos pretender que las intervenciones o las expresiones de niños y adolescentes emanen todo lo que realmente que está implícito en un contexto real. Entonces, justamente acá tenemos un comentario del compañero, por ejemplo, que sería en el caso de un niño o adolescente con discapacidad auditiva, nos damos cuenta que han habido casos de niños y adolescentes con discapacidad en múltiples aspectos que esto podría afectar el cómo poder ser expresados o cómo ser escuchados ante un juez, por ejemplo. También tenemos el derecho a contar con un traductor, como lo vimos en el video, pero qué tan funcional es este recurso si ellos, por ejemplo, ni siquiera han aprendido a hablar en su idioma. Entonces, debemos detenernos a analizar cada uno de estos elementos que podríamos construir hasta carreras universitarias sobre el análisis de marcos jurídicos y aún así les aseguro que no encontraríamos todas las respuestas sobre estos insumos. También tenemos acá la imparcialidad en él o la juez que analiza el caso. Esto pues encaminado a que se va a tomar en consideración el interés superior del niño o la niña, pero que al final de cuentas no tiene un sentido como muy objetivo, dado que pues es un niño, por ejemplo, no acompañado. ¿Qué imparcialidad o qué tanto se va a poder asegurar el bienestar digamos, de la situación que determina a partir del juez de lo que escucha o de lo que interprete? Y claramente acá tenemos algún compañero o compañera que menciona, ¿verdad? Que un niño o adolescente que no tenga un intérprete como tal, por ejemplo, nosotros estamos conscientes que acá en Guatemala tenemos múltiples comunidades lingüísticas y que, por ejemplo, nunca haya aprendido algo más que su idioma. ¿Qué pasaría en estos casos? Sin duda alguna hay instancias que no contemplan todo este tipo de recursos que son necesarios, pero que en la práctica afectan definitivamente no solo la determinación migratoria de un niño o adolescente, sino afectan en el resto de su vida, ¿verdad? Su futuro, básicamente. También acá otro de los principios o, digamos, aspectos procedimentales que yo me encontré que es como muy interesante es el derecho a la apelación. Por ejemplo, niño de 6 años que su estatuto migratorio sale rechazado y él tiene derecho a apelar. ¿De qué manera o con qué insumos va a contar para apelar si probablemente él únicamente está encaminado en una caravana sin tener una razón muy acentuada del por qué está emprendiendo este viaje? Entonces es muy importante que nosotros tengamos claridad en que sí existe materia jurídica
pero que en muchas ocasiones somos nosotros los que vamos a tener como ese rol importante de poder empoderar o poder hacer ver a las poblaciones de niñez y adolescencia qué implican estas garantías, ¿verdad? Vamos a ver acá otro comentario que menciona: parte de velar por el cumplimiento de derechos y suplir las necesidades como discapacidad o la edad del niño es que se implemente la atención psicosocial en estas áreas. Excelente, sí, definitivamente. Por medio de una atención integral, nosotros podemos asegurarnos de que la ruta de atención sea encaminada al respeto y cumplimiento de las garantías que se mencionan en todos estos instrumentos legales. Muy bien, entonces ahora vamos a hacer una actividad grupal, para lo que sí necesito que presten atención, debido a que si no participan dentro de la actividad, no van a contar, digamos, con un punteo que yo voy a asignar a esta actividad, que no es un punteo como muy grande, dado que pues la consideración y la planificación está estipulada para que sea el glosario lo que represente. Sin embargo, también es importante que nosotros practiquemos y participemos dentro de las actividades grupales que se vayan a realizar dentro de la clase, para que podamos estar en sintonía, ¿verdad? Entonces, aquí vemos otros comentarios que mencionan: es importante la presunción de la minoría de edad, y también encontramos el derecho a la apelación. Creo que es uno de los que más se vulneran a los niños y adolescentes no acompañados, definitivamente. Concuerdo con usted, licenciada. Bien, les voy a explicar. Voy a realizar salas para que ustedes se integren en grupos son 140, aproximadamente de 10, grupos de 10. Les voy a asignar un tiempo establecido. Se recuerdan que iniciamos a las 6:15, entonces tenemos todavía hasta las 8:15 para terminar. Ustedes van a integrar sus salas y en el momento que ustedes ingresen a las salas van a designar a una persona que vaya a ser el relator, y otra persona va a ser el coordinador. El coordinador, el rol que va a tener es anotar a las personas que participen y que estén activas dentro de la actividad que vamos a hacer. El coordinador vía WhatsApp, como van a hacer, pues va a ser un representante por cada grupo, me va a incluir los listados con los nombres de las personas que participen, a quienes yo les voy a asignar el punteo. De lo contrario, pues no van a contar con este, digamos, estímulo que yo quiero ofrecerles el día de hoy. Y también vamos a tener el relator. El relator es el que va a ir leyendo las preguntas y es el que en teoría, no en teoría, sino el que va a tener el desafío de poder ir respondiendo en la actividad. Como ustedes saben que las plataformas tienen un número limitado de participantes, lo que vamos a hacer es que con el juego que vamos a realizar, ustedes le van a colocar un nombre a su grupo y le van a colocar el nombre a su grupo con el usuario que ustedes van a ingresar. Entonces, por ejemplo, nosotros decidimos llamarnos los superhéroes protectores. Bueno, entonces cuando ingresemos al juego le vamos a colocar superhéroes protectores y yo voy a tomar en cuenta el rendimiento de los que integren ese grupo para ver si completaron de manera correcta el quiz o si tuvieron alguna falla. ¿Tienen alguna duda? Antes de que los envíe, digamos, por grupos. ¿Tienen alguna duda? ¿El tiempo que vamos a trabajar en grupo? Van a trabajar durante 15 minutos, pero, digamos, les va a llevar un poco de tiempo el organizarse, ¿verdad? Entonces ahí pueden ustedes tomar 10 minutos y los últimos 5 probablemente ustedes los van a utilizar para responder las preguntas. Cada pregunta tiene un tiempo estipulado de 20 segundos o 25 segundos, recuerdo. Entonces, miren, tienen que definir una estrategia de cómo ustedes se van a poner de acuerdo para decidir si esto es verdadero, si esto es falso, si esto no aplica, para ir respondiendo a cada apartado, ¿verdad? Entonces, vamos a hacerlo por grupos, tal y como preguntaba una compañera, lo vamos a hacer por grupos, el quiz lo vamos a responder de esta manera. Entonces, reiterando, se van a integrar por grupos de 10. Cuando ustedes se integren a los grupos, van a designar a un coordinador, que es el que apunta a las personas que estén participando, un relator, que es el que va a ir leyendo preguntas y va a ir respondiendo el quiz en su computadora,
y le van a colocar un nombre al grupo para que yo sepa el orden en que quedaron, ¿verdad? Y los grupos que acierten todas las respuestas van a tener punteos comodín, en dado caso el glosario, digamos, que saquen un punteo que no es el máximo, yo pueda acomodarles esos puntos y puedan tener la nota máxima. Entonces los voy a organizar. ¿Sí? ¿Alguien? Buenas noches, licenciado. Sí, muy buenas noches. Una pregunta, ¿cómo nos vamos a organizar? ¿Usted nos va a decir a qué grupo nos integramos? Sí, yo los voy a agregar a salas cortas. A salas cortas. Perfecto. Entonces los voy a ir agregando a salas cortas y les voy a ir pegando el link. El link solo tiene un intento, ¿verdad? Entonces, digamos, cuando ustedes ya están organizados, van a decidir cómo es que van a trabajar. Pero sí tiene que haber comunicación y participen todos y todas, dado que es el coordinador con toda libertad puede anotar a las personas que participen, probablemente algunos no van a participar, entonces es esta la dinámica que yo quiero, que todos y todas se involucren. Entonces, ajá, ahorita voy a... Gracias, licenciado. No se preocupe. Ya les envié la invitación, entonces acepten para poder ingresar a las salas, por favor. Buenas noches, Lick. Perdone. Cuénteme. Fíjese que tengo un inconveniente. Ya le escribí al coordinador, al licenciado Alfonso. Fíjese que acá no tengo energía eléctrica desde las 5 de la tarde. Entonces ya solo tengo 20% de carga. Mira, acá estoy con una, No se con una preocupe. cancelita. Entonces voy a ingresar a las salas de Zoom y voy a tratar de trabajar hasta donde pueda, esperando que no se me apague ya el teléfono. De Solo acuerdo. para que tuviera No se conocimiento. preocupe. Me disculpa. Muy amable. Muchas gracias. Sí, hay que nombrar al relator y al coordinador. Muy bien. O alguien que quiera participar, alguien que se anime. O decidimos en el grupo, nombramos a alguien. Quizás podemos nombrar mejor al relator y al coordinador. ¿Escucha? José Martínez es mi nombre entonces. ¿Oyeron? José, está bien. ¿Y Luz Marina, podría ser tú la relatora? Es pregunta, compañera, porque aquí es voluntario. Sí, claro. Ok. Perfecto. Entonces, ¿Y necesitamos qué otro necesitamos, José? Solamente un coordinador y relator. Y la idea es que todos tengamos la participación a la hora que se conteste el test. Y tenemos un tiempo. ¿Alguien ya tiene acceso? ¿Alguien ya tiene el documento? Hola, buenas Aún no lo noches. envían. No es un documento como Buenas tal. noches. Es un link donde ustedes van a tener que ir respondiendo contra el tiempo. Entonces, ahorita estoy viendo cómo se están organizando y en un determinado momento yo les envío el link. ¿De acuerdo? Gracias. Gracias, Juan Luis. Gracias. Gracias. Si gustan, yo puedo compartir pantalla para cuando ya envíen el link. De acuerdo, compañero. Si usted puede compartir pantalla, muchas gracias. De acuerdo. Compañeras, miren, como es un quiz, se supone que es, según lo que explicó, es falso y verdadero. Entonces yo les ponía en el chat
si ponemos todos dedito hacia arriba si creemos que es verdadero y dedito hacia abajo si es falso. Y quien esté respondiendo, entonces los va colocando de acuerdo a lo que creemos. Ya está el link, compañeros, y me parece eso de usar los deditos. Ya está. Sí, me parece también. ¿De acuerdo? Entonces yo le... Ay, no. No. Está bien. No. Está bien. No, te acompaño en tu viaje, no. No. ¿Cómo? No, porque estamos, perdonen, pero ahí estamos incentivando. Ah, que viajen. Ujú. Entonces, para prevenir. En defensa de tus derechos. Puede ser. También. También está bien. Insisto, perdonen ustedes, tengo un compañero que solo dice más riegos, no sé quién sea, si me puede dar su nombre. En defensa de tu viaje se va a llamar, ¿verdad? No. ¿Cómo dijeron? En defensa de tus derechos. Ah, ¿Algo así? Sí. Verónica Bercián. Bercián. Guapo, pero ¿y cómo va a ser? Díganme para ver solo. ya enviaron el link. Mira, ahorita Yo veo ya. mensajes que dice este es el link, pero no me deja copiarlo porque no aparece en el chat. No le sale en pantalla a ustedes también. No sale. ¿Sale en la pantalla? No sale chat. A mí sí me salió y Se le los di voy a ingresar. mandar al grupo de WhatsApp. Ok. Por favor. Lo van a mandar nuevamente porque no sale en pantalla. Entonces, ¿quién queda para ser el relator? Tenemos que anotando los nombres podría ser. Yo con gusto, pero yo estoy out. Si no, con gusto. Juan Luis era compañero en este diplomado. No, yo estoy Él es facilitando. facilitador. Ah, perdón. No se preocupe. Ya enviaron el enlace. Yo lo envié aquí ahorita al chat. Pues yo puedo desde mi teléfono, pero del grupo. Ya les envié el link al grupo de WhatsApp, compañeras y compañeros, para que puedan iniciar con el test. Gracias. Bueno, yo estoy viendo ahorita el link. No sé si ustedes sí logran entrar. Yo no logro ver el link. Yo todavía no lo veo en el chat. No Bueno, está. yo lo envió al chat de WhatsApp. Ajá, sí. Ah, perdón. Es un juego, al parecer. Pero todavía no le he dado a aceptar. Sí, el test ya está en el WhatsApp. Sí, pero recuerden que solo lo va a responder una sola persona. Exacto. Con el nombre del grupo. Como dijimos, lo voy a ir contestando yo. Lo que no sé es en dónde tenemos que colocar nuestro nombre. ¿No te aparece la opción de colocar nombre? Solo tienen que colocar el nombre como grupo, ¿verdad? Quizás sí pueden compartir pantalla para que todos podamos ver y aportar. Ok, voy a compartir entonces. ¿Les aparece? Sí, sí lo vemos. Ok. ¿En dónde tendríamos que colocar? ¿Será acá? Vamos a ver. Oh, dice que habría que iniciar sesión. No. Yo no veo dónde hay que colocar el nombre.
De una vez entré a la primera pregunta. Sí, si quieren comenzamos. Pueden darle en donde dice pulsar aquí para identificarte. Eso, Ahí ¿dónde normalmente. colocarlo? Impulsar en identificar. Ahí entró a la primera pregunta. Bueno, si no, respondámosla. Mejor. Dice, el Estatuto de Francia es el instrumento legal que crea la Corte Penal Internacional para el debido proceso de personas. Para mí es falsa porque era romano. Ajá. Falso, ajá. Falso, de Roma. Tenemos que apresurarnos porque tienen tiempo cada pregunta. Ok. ¿Cuál es el marco jurídico más importante para la... Yo digo que la... Si quieren le vamos a dar a actualizar porque nos saca, pasa muy rápido, pasa muy rápido. ¿Es posible que volvamos a empezar otra vez? Sí, ¿verdad? Sí, yo digo que sí. Sí se puede. Muy bien. Dele en donde dices... Ahí está. Arriba dice... Pulsa A para identificarse. Perdonen que las interrumpa, pero si no se identifican no va a quedar el registro de su grupo. ¿Pero dónde hacemos eso, perdone? En la parte de arriba ahí del arriba dice botoncito. pulse para registrar su nombre. Justo ahí, ustedes pueden verlo. Si gusta el link le podemos dar a actualizar a la página. Sí, así ustedes pueden ver dónde. Muy bien. Ahí donde está. Ahí arribita, donde está ese ahí está. muñequito ahí, pucha. Ahí está. ¿Así sería? Sí. ¿Sí? Sí, Ligda. Sí. Ahí estamos. Compañeras, perdonen, yo casi no escucho. Ok, ahora sí, vamos a leer rápido y avanzar. ¿Puedes bajar un poquito? Ahí está, gracias. Sí. Ajá. Derecho a la, Derecho a la vida. Derecho a la vida, sí. El objetivo principal del marco jurídico internacional es brindar herramientas para conocer la devolución. Falso. 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 Eso. ¿Cuál es el marco? ¿Cuál es el marco jurídico más importante para la atención al ciudadano? Sí. Sí. Normal. Todos. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Sí. Un juicio de resolución migratoria puede ser realizado aún cuando... Falso. 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 Falso también, porque dijeron que no se podía. Falso. 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 ¿Verdadero? Verdadero. 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 Falso. Falso. Es de Roma. A veces nos saludamos ahí. Ganamos. ¿Y quién está apuntando los nombres? ¿Quién está apuntando los nombres? Jamie, soy yo. Si pudieran escribirme el número, ya tengo el de dos ya me escribieron. Si pudieran escribirme a mi número para que yo pueda registrarlas. ¿Cuál es su número? Correcto. Se nos acabó el tiempo. Un NNA migrante puede ser detenido por su situación irregular migratoria. ¿Verdadero o falso? Solo si no está acompañado. Falso. Falso. Falso.
Pasamos la primera. Años en que se encuentra fuera del estado del cual es nacional con la intención o necesidad de residir ahí o en otro estado el cual se dirige. ¿Verdadero o falso? Ese concepto no define a un NA migrante. Se Creo nos que es la acabó el tercera. tiempo, ustedes. Los principios básicos del NNA migrante son interés superior del niño, igualdad, expresar su opinión y reunificación familiar, acceso al juego y derecho a la vida. Derecho a la vida. Verdadero. 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 Crea la Corte Penal Internacional. Ya nos vamos. Tal vez se lo puedes mover un poquito. No, bájalo para que le salga el punteo. Ajá. Para. Allá arribita usted lo había bajado para que se pudiera ver el punteo. Sí. Ahí. Bájenlo, bájenlo. Un poquito. Sí, ahí está. Sí, ya le tomé captura. ¿Ya? Listo. Y estamos, no sé, algo más que tengamos que... El nombre me imagino que ya se comenta en el grupo. Chat, no sé si llegaron. ¿Y quién es el llegó? Sí, Jeffrey.
Muy bien, ¿cómo les fue? Vi que algunos grupos sacaron Bien. todo el punteo. Muy Poco tiempo. Muy excelente. Y poco tiempo, necesitábamos un par Alegres. de minutos más. Buenísimo, emocionante. Más tiempo, pero Emocionantísimo. Licenciado, por el ahí. grupo 2 hicimos buen match. Ahí le encargamos que nos deje juntos para todas las actividades, por favor. Petición Que, inicial, disculpe la que se me hace interrupción. que los vamos a separar por estar pidiendo. No, licenciado. No, por favor. A ver, vamos. devolución, José. Empezamos bien, así que démonos. Vamos a ver los resultados acá rápidamente. Muy bien. Tenemos quiénes son los defensores de los NNA. ¿Alguien que se acuerde de haberle puesto así a su grupo? En defensa de tus derechos le pusimos. A ver. ¿Nosotros, licenciado? Nosotros fuimos. Ustedes sacaron. 3, licenciado. Pero en Des- defensa de tus derechos. A ver. En defensa de tus derechos. A ver, vamos a ver acá. Sala 9, le pusimos ese nombre al grupo. Ok, vamos a ver acá. Pueden apagar su micrófono, perdón. Ok. A ver, el grupo que sacó todo el punteo es los protectores por la niñez y adolescencia, pero lo intentaron 4 veces. Entonces, ahí vamos a ir viendo, ¿verdad? También, a ver, los caminantes. ¿Quiénes serán los caminantes? El número 4. Los caminantes Presente, tuvieron número 4. 71 puntos. Ah, qué bien. Somos los caminantes. Vamos bien. Bien, aquí somos hubieron. el grupo 1. Estábamos en la sala 1, los caminantes. ¡Bravo! Bueno, para iniciar les cuento que creo que no todos los grupos llenaron con el nombre porque tengo muy pocos registros acá, pero el grupo que Eso se le lleva. iba a decir que nosotros no pudimos, bueno, no encontré dónde había que colocar el nombre. No Pero se le tomamos preocupen. screen Ok, por cualquier cosa. ok, me lo envían. Por 2. El único que sí sacó los 100 puntos es el grupo Los Defensores de los NNA. Con un intento sacaron 100 puntos, ¿verdad? Bravo. Nosotros también. Muy bien, Sí, en tiempo récord. Me imagino que están Gracias. cargando todos los resultados, no se preocupen, ¿verdad? Entonces, a los que sacaron 100 puntos, si no llenaron su registro, me pueden mandar el screenshot por WhatsApp. Estas actividades, como ustedes dicen, ¿verdad? Tienen muy poco tiempo, pero aquí lo importante es de que estemos despiertos, ¿verdad? Y que todos colaboremos. Vi que algunos dijeron, bueno, si todas están de acuerdo, levanten la manita. Si todos están desacuerdo, mandan determinado emoji, ¿verdad? Entonces así es como que uno también va operativizando todo lo que conoce y si se dieron cuenta, incluye elementos de que hablamos en toda la sesión, ¿verdad? Entonces eso es lo importante. Como comentaba una compañera, quien hizo más de un intento no va a ganar. O sea, aquí el punto era que lo hicieran en un solo intento y que sacaran los 100 puntos, ¿verdad? Entonces no se preocupen. Espero que les haya gustado la actividad. Entonces, ahora lo que nos resta es llenar la lista de asistencia y llenar la evaluación formativa del día. Entonces, yo les voy a comentar acá perdón, Alex, ¿mencionabas algo? No, nada, solo si quedábamos en segundo, que sea un carro de consolación, no tanto. Vamos a ver. Si es del grupo 2, no, porque estaban pidiendo ya estar juntos y que no sé qué, entonces no. Vamos a ver. Ese va a ser nuestro premio. Ese va a ser nuestro premio, licenciado. No sea ingrato, Lick. Vamos a ver. Ay, Dios mío. Entonces ahorita les voy a juntar acá el listado de asistencia para que lo llenen y posteriormente les voy a agregar el listado de la evaluación formativa. Lick, buenas noches. Sí, buenas noches. Fíjese de que yo tuve un inconveniente. Ahí sale Alejandro Mayorga, pero soy Eduardo Mayorga. Entonces tuve un inconveniente con el dispositivo, entonces me tuve que cambiar de dispositivo. Estaba en el grupo 2 y pues... Únicamente menciónele usted a la persona que tomó nota de los nombres, explíquele
y ya que lo puedan agregar allí, ¿verdad? Me imagino que al menos saludó al grupo, ¿verdad? Para que vieran que Soy usted el estaba ahí licenciado, el presente. coordinador. Sí, Disculpe la Ok, interrupción, fue José compañero. Martínez. ¿Cuál es tu ok. nombre, compañero? Perdón. Perdón, Eduardo disculpe. Mayorga. Ah, va, con mucho gusto. Disculpe, licenciado. Voy a No, poner- Él no fue el tenga que pena. abrió la conversación con el tema de Nicaragua, ¿verdad? Sí, Sí, yo correcto. soy el que habló del tema de Nicaragua cabal con la Ya mayoría está de su los... asistencia, compañero. No tenga pena. Ahí está. Bueno, la Gracias. asistencia de la actividad sí. Recuerden que ahorita los links que estoy enviando es el link de la asistencia y es el link de la evaluación formativa. Tienen que llenar ambos formularios. Sí, compañero Brian. No solo para hacer defensa del grupo número 3 del por qué 4 intentos. Lo que sucedió fue que ingresamos una vez y empezó a correr el tiempo y no nos habíamos dado cuenta. Y luego la segunda vez solo aparecieron como 3 preguntas. La tercera vez, las que no habían aparecido en la primera aparecieron después. Y ya el tercer intento fue y ya ese sí ya lo respondimos ya bien. Entonces ese fue el motivo únicamente. ¿Será que les creemos, compañeros, o no? ¿Qué dicen los No, demás? no le den el carro. El carro, Hola, ¿verdad? buenas noches. Tenía A mí no traductor. me han llegado los links de asistencia, no sé si ya los enviaron. Sí, aquí al chat. Aquí al chat No, los a mí envié. tampoco No me ha llegado. aparece. Ok, no se preocupen. Ahorita No, los no vuelvo a aparecen enviar. aparecen no aún. aparecen los links. No se preocupen, ahorita los envío. Ah, no, Lick. Ahí vamos a hacer bochinche. Vamos a hacer una caravana Ya me di cuenta, pero migratoria para su casa. paren el chat, por favor, porque si no, no voy a poder enviárselos. Permítanme. Ok. Aquí está el de la evaluación formativa. Y ahora, Ahora sí, Lick. ya. Ok, y ahora les mando el listado de asistencia. Gracias. Espero que pues hayan aprendido elementos nuevos que pues usualmente nosotros no manejamos. Por la cantidad de estudiantes que somos, ¿verdad? Y dificulta un poco este tipo de actividades. Sin embargo, en la medida de lo posible las vamos a realizar porque considero que si de por sí la virtualidad ya es complicada, el que una sesión sea muy plana o muy aburrida no ayuda a que nosotros podamos interiorizar todos estos conocimientos. Entonces, les recomiendo que desde ya ustedes a nivel individual vayan buscando conceptos que les puedan servir para el glosario y ya cuando conformen los grupos el licenciado Alfonso, ustedes pues ya con más facilidad puedan ir integrando todos estos conceptos. Del módulo 1 ya solo nos quedan 2 martes, entonces es importante que ustedes vayan avanzando y en cuanto reciban la coordinación de cómo van a quedar conformados los grupos, se contacten en ese momento para que logren terminar un glosario científico, ¿verdad? No queremos que sea el típico glosario que venga de una forma poco creativa, ¿verdad? Sino que lleve aspecto creativo, pero que también lleve un aspecto técnico y científico. Sí, compañera Tatiana. Disculpe, solo lo quiero interrumpir un momentito que cuando nos volvimos a unir, no logré terminar de copiar los nombres de todos los compañeros. Solo las personas que quedamos pendientes de anotar, no sé si me pueden decir del grupo 3, por favor. Licenciada Tania, sería Lucía Nicté Arana. Yo tomé un screenshot de los que estábamos participando, no sé si eso le sirve. Compañera, yo tomé los nombres de todos. Lo tengo en un listado ya de Word para poderlo enviar. Excelente. Muchas gracias. Entonces, ustedes se coordinan allí. Recuerden que esto es para puntos que pueden utilizar como comodín al momento de que su glosario Sebas. probablemente Sebas. ya están llamando a Sebas para cenar y nosotros seguimos acá. Vamos a... Perdone, yo no no te- sé, mi compu como que no me entra el sistema de asistencia de evaluación. Miren, de igual manera los voy a mandar al grupo de WhatsApp para que lo tengan a la mano. Entonces, no se preocupen. Yo Recuerden no que estoy en el grupo de WhatsApp, no sé con quién acudir porque hoy, hasta hoy pude entrar. dejen... Licenciado, yo tampoco estoy en el grupo de WhatsApp. Ok, licenciado Alfonso, disculpe, ¿usted de casualidad tendrá el enlace para unirse al grupo de WhatsApp? Ahorita mismo se los copio aquí. Ok, entonces de esa manera, ya cuando se agreguen las últimas personas, envío los listados y el licenciado Alfonso nos va a dar ahí un periodo de gracia para que logremos llenar los 2 formularios. Recuerden que no están vigentes pues todo el resto de los días, sino que tienen tiempos limitados para que ustedes también la llenen. Qué mejor si es hoy, ¿verdad? Para que logremos tener el conocimiento fresco. Entonces, no sé si hay alguna otra duda o inquietud antes de que terminemos. Sí, Tania.
disculpe, para enviarle a usted el listado de participaciones y de los grupos, ¿se podía a través de este chat o es a través de otro medio? En WhatsApp estoy yo les estuve mandando ahí las indicaciones de la dinámica, el link de la actividad, entonces ustedes justamente ahí podrán tomar mi número y enviármelo directamente para que yo tome nota. Si en dado caso completaron toda la actividad y sacaron 100 puntos, yo les voy a anotar los puntos, ¿de acuerdo? De acuerdo, gracias. Está bien, entonces si no hay ninguna otra duda. El licenciado, disculpe, podría enviar también el link de la evaluación formativa porque no me deja ingresar. Muy bien, deme un segundito y si no logran abrirles ahorita, yo en el grupo de WhatsApp también lo voy a enviar. Entonces, con eso estaríamos. Perdón, ¿hasta qué horario podemos responder la evaluación? Licenciado Alfonso. Hoy les voy a dejar de tiempo para responder la evaluación hasta mañana a las 8 de la noche. Gracias, feliz noche. Ok, entonces espero que les haya gustado. Sí. Disculpen, Lick, la interrupción otra vez para mandarle mi listado de asistencia. ¿Cómo se lo mandamos? No quiero fallar. Entonces, no se preocupe. Mi número de WhatsApp, que ustedes lo pueden encontrar en el grupo en el que ya mandó el licenciado el link. Ahí toman mi número, me lo mandan y yo ya tomo nota. ¿Cómo aparece usted por lo menos su perfil de su número, Lick? JL, únicamente JL, entonces. JL, va. Así es. Muchas gracias, yo le voy a mandar ahí mi listado de asistencia. Okay. José Martínez soy yo para que me ubique. De acuerdo, no se preocupe. Licenciado, disculpe. Sí, Alejandra. Yo para saber, yo le envié por WhatsApp un documento Word. A ver, veamos. Para ver si le llegó de mi grupo. Miren que estoy. Tu grupo 7. Miren que estoy tan entretenido con ustedes que no he visto el teléfono. Grupo 7, sesión 2. Listo, aquí ya lo tengo. Entonces, no se preocupen, yo voy a ir recibiendo los grupos y espero que les haya gustado la clase de hoy, los juegos, las actividades. Punto, y pues, licenciado. muchas gracias. No encuentro el link de asistencia. Yo se los voy a mandar al grupo de WhatsApp, no se preocupen. Ahorita sí, se los voy a mandar al grupo de WhatsApp para que con más tranquilidad ustedes puedan entrar y responder ambos links. No se preocupen. ¿Cuál es su nombre? Disculpe, licenciado. Gracias. Me llamo, ¿cómo les dijera? Me llamo Juan Luis Arreaga, mucho gusto. Licenciado Juan Luis, mucho gusto, sí, licenciado. Igualmente. Por aquí lo voy a mandar mi listado de asistencia. Muchas gracias. Okay. Gracias. Y 100 puntos, muchas gracias, feliz muchas noche gracias. Para todos. Que esté muy bien, nos vemos Gracias, el próximo martes. Feliz noche. Recuerden la lectura previa. Buenas noches. Nos vemos. Adiós.